que el Señor te espera, en su amor que libera. No lo dejes pasar, Él quiere tu vida transformar. Congreso. Si alguien me puede apoyar ahí, ¿usted me apoya o quién? ¿Sí? Acérquese una silla ahí, porque el cable no llega hasta allá. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por ese tiempo que nos das, Señor. Estar en tu casa, Señor, el poder compartir un poco, Señor, de lo mucho, de lo que tú nos has enseñado, nos has dado, Señor. Te pedimos que sea un taller de bendición, Señor, para todos nosotros, y que tu mano, Señor, esté de una manera especial en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, tome su lugar, hermanos. Quiero entender que todos los que estamos aquí, pues, espérenme tantito, déjenme nomás. Todos los que estamos aquí, hermanos, quiero creer que hemos predicado alguna vez o tenemos el llamado o queremos crecer en esa área, ¿verdad? ¿Cuántos ya han predicado alguna vez, hermanos? Estamos hablando en cualquier lugar, o sea, puede ser en la iglesia, puede ser en un centro de rehabilitación, puede ser en cualquier otro lugar. Levante la mano, hermano, por favor. Muy bien. Muy bien, aquí tengo una información o no como si una guía, ¿verdad? O un manual. Me di la tarea, hermanos, de hacer encuestas para poder elaborar el material en 4 institutos bíblicos, ¿sí? Y en base a las respuestas de todos los estudiantes, se sacó lo más relevante para poder elaborar este material, ¿sí? Entonces, empezamos a platicar con ellos, llenaron una encuesta y eso fue lo que nos llevó a poder tener esto. Amén. Entonces, por eso le pusimos guía completa para nuevos predicadores, porque la información la recabamos en los institutos bíblicos, ¿verdad? Con estudiantes de primero, segundo y tercero, de los 3 niveles. Entonces, yo como predicador, cuando yo empecé a predicar, déjeme presento, yo no soy hijo de pastor, soy el primer ministro en la casa. Y sí tuve mentores, que es muy importante, pero muchas de las cosas yo las fui aprendiendo en el camino, ¿verdad? Las fui adquiriendo y Dios me las fue enseñando, ¿verdad? A veces a la mala, ¿verdad? Aprendemos las cosas. Y a veces tenemos la bendición, tal vez. Yo digo, por ejemplo, con mis hijos, que mi hijo tiene un llamado de parte de Dios, está muy chiquito, pero desde antes de que naciera Dios lo llamó y luego ya no lo confirmó el Señor. Entonces él trae un llamado, pero el camino que yo recorrí, obviamente él no lo va a recorrer. ¿Por qué? Porque su papá ya es pastor. ¿Por qué? Porque su papá desde niño lo está enseñando. ¿Por qué? Porque su papá lo va a ayudar, me explico. Entonces, a veces empezar, hermanos, es muy difícil y qué bueno, y felicito a los pastores que se toman este tiempo para compartir este tipo de talleres que son muy, muy importantes, ¿va? Muy bien, ¿qué vamos a ver aquí, hermanos? Consejos, principios y estrategias para servir de una forma eficaz, hermanos. Primero, hermanos, podemos darle al 1. Primero, hermanos, debemos empezar a entender estas partes, ¿verdad? El llamado y la identidad del predicador. Diga conmigo, el llamado y la identidad del predicador. Primero tenemos que empezar, hermanos, reconociendo nuestro llamado. Aquí yo quiero que usted me ayude con la Biblia. ¿Qué dice Romanos 10:15, hermano? Vamos a estar participando, ¿sí? con la Biblia. Romanos 10:15, ¿qué dice?
Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si qué, hermanos? Si no fueron enviados. Entonces, obviamente Dios nos manda a todos a predicar. ¿Por qué? Porque dice la palabra, y lo vimos el día de ayer cuando vimos evangelismo creativo, hermanos, que el gran mandamiento es predicar. Pero aquí estamos hablando y estamos enfocando este taller a personas que van a predicar, hermanos, que van a llevar su sermón y van a exponer la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, el predicador debe tener una identidad muy definida. Y Romanos 10:15, hermanos, nos está diciendo que debemos estar seguros del llamado, hermanos, que tenemos, porque predicar no es una profesión. O sea, el predicar no es para ganar dinero, hermanos, ¿sí? O sea, el predicar es servir. Y por eso dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y vamos a establecer este principio desde este momento. El ser un predicador o el predicar, no predicamos por la ofrenda, hermanos, ¿sí? Y no le ponemos precio a nuestra predicación, porque no es una profesión, es una vocación celestial, hermanos, ¿sí? Es un llamado de parte de Dios para nosotros. ¿Hasta aquí estamos bien? Entonces, no debemos predicar, hermanos, por emoción o reconocimiento, y eso lléveselo. O sea, cuando estamos hablando de identidad, hermanos, debemos, mire, yo doy clases en la escuela bíblica allá en Delicias, doy el Evangelio de Juan. Y hay un alumno que es muy amigo mío, ¿sí? Y hay otra persona que no es tan amiga mía, ¿eh? Pero veo la contraparte de ellos dos. Uno de ellos, hermanos, busca predicar para servir a Dios. Y a él donde lo pongan a predicar, si el pastor le dice, váyase a la plaza y predica, si váyase al mercadito, ahí predica. Y él es una persona económicamente muy bien, ¿verdad? Es un empresario allá en Delicias. Y el otro, la contraparte es que él, de hecho, se movió a la iglesia del presbítero para que le abriera puertas. Y él se autopromociona y busca la plataforma, y busca el reconocimiento, y busca el título. Entonces, hermanos, ¿qué estamos viendo aquí? Que hay una contraparte, ¿verdad? Uno predica para servir y el otro predica por reconocimiento. Y nosotros desde el momento que hablamos de ser un predicador y hablamos de la identidad, hermanos, esto es muy importante. Nunca debemos predicar para recibir el reconocimiento de la gente. No debemos predicar por emoción. Debemos, hermanos, predicar con convicción y obediencia, hermanos, que esto es muy importante. Amén. Entonces, hermanos, nunca debemos olvidar, hermanos, que el púlpito o el altar no es un lugar para brillar nosotros, sino para servir. Diga conmigo, el altar no es un lugar para que yo brille, es para yo servir. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, ¿cómo vamos formando la identidad del predicador, hermanos? Muy bien, vamos un poquito hacia abajo. Dele, más. Ahí está bien. Debemos entender, hermanos, que la identidad del predicador se empieza a cultivar en la intimidad con Dios. Estamos empezando no tanto por la teoría, porque esto debe ser práctica, ¿sí? El predicador, como todo cristiano, pero más el predicador, debe cultivar una intimidad con Dios. Un predicador que no ora, ¿qué, hermanos? Pierde la guía, hermanos. ¿La guía de quién? Del Espíritu Santo. O sea, porque yo puedo, hermanos, pararme ahí y predicar lo que yo quiera. Pero se supone que yo estoy parado ahí para predicar la palabra de Dios, porque el que conoce la necesidad de la iglesia y de las personas que van a estar ahí es Dios. Entonces, un predicador que no ora, hermanos, pierde la guía. Hechos 6:4, ¿qué dice? Fíjese, y nosotros nos dedicaremos ¿a qué?
Fíjese, hay dos aspectos que están hablando ahí. Y nosotros nos dedicaremos ¿a qué? Dígalo fuerte, hermano. A la oración. ¿Y a qué? ¿Y al ministerio de qué? Entonces, ustedes están viendo que la Biblia nos está diciendo que el predicar, hermanos, el ministerio de la palabra está unida a la oración. O sea, un predicador que no ora, que no tiene intimidad con Dios, es un predicador que no va a predicar la palabra de Dios, o sea, va a predicar por emoción. A eso nos referíamos ahorita, de predicar por emoción. Porque mire, uno como pastor conoce a su iglesia, ¿sí? Y voy a hablar como pastor. Y entonces, yo sé que la hermana, no sé qué nombre, hermana pastora, el suyo, la hermana Sara, no diezma. ¿Para qué agarra su nombre ya? Y entonces, yo como pastor tengo necesidades y la emoción me dice, voy a predicar de los diezmos. ¿Sí me explico? O sé que el hermano José Luis trae problemas matrimoniales. Te estoy profetizando, hermano, no que vas a tener problemas, sino que vas a encontrar a la idónea. Pero yo voy con la emoción a predicar, hermanos, pero no busco la guía de Dios, no busco la guianza del Espíritu Santo para poder exponer la palabra, la necesidad que Él quiere tocar en el corazón de la iglesia. En cambio, como evangelista, uno no conoce a la iglesia ni sabe por lo que está pasando. Uno pide la guianza de Dios, llega y Dios habla. ¿Qué tiene que hacer un pastor? Buscar la guía de Dios. Aunque conozcamos la problemática de la iglesia, tenemos que pedir. Es más, hasta uno dice, no, mira, esta palabra le va a llegar al hermano tal, y luego no va al hermano tal a la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que buscar, o sea, no tenemos que predicar por emoción, dentro de la identidad, y esto es muy importante, debemos cultivar la intimidad con Dios. ¿Sí? ¿Cómo, hermanos? Debemos establecer tiempos fijos de, ¿qué dice ahí? O sea, haga una cita con Dios, o sea, establezca tiempos fijos, hermanos, con Dios. O sea, no diga, me toca predicar mañana si oro, y no. Un predicador, cuando hablamos de su identidad, es alguien que tiene tiempos definidos y establecidos para buscar la presencia de Dios en la intimidad. ¿Qué dijo Jesús? Que entremos, ¿dónde, hermanos? A nuestro lugar secreto, porque mi Padre que está, ¿dónde? Lo secreto. Si yo le digo, mire, ¿dónde me ha ministrado más Dios a mí? En mi intimidad con Dios, que en un altar. La semana pasada invité a un amigo a predicar y lo regañé. Hay confianza con él, porque lo estoy apoyando y estamos trabajando con él. Y dice, no, me fui a un evento para escuchar la palabra, y yo decía, Dios, háblame a través de esos grandes hombres. Y no, yo estaba sentado y hasta lo predica con una injundia. Y ahí estaba, y dije, ojalá que aquel que es profeta venga y me dé la palabra. Hice un viaje de quién sabe cuántas horas solo para que Dios me hable. Y le hablé, ya platiqué con él y dije, a ver, ¿sabes dónde Dios habla? Uno, a través de la palabra. Dos, en la intimidad con Dios. Le dije, yo no voy con el vecino y le digo al vecino, vecina Alondra, vaya y dígale a mi hijo que haga esto, ¿verdad que no? Yo tengo la confianza de ir con mi hijo y decirle, Matías, esto y esto. Le dije, nosotros como predicadores no tenemos que buscar a alguien que nos dé una palabra. Si lo quiere hacer Dios, lo va a hacer en su voluntad, no lo tenemos que buscar. Porque ni practicamos la adivinación ni nada de eso, hermanos, para andar buscando palabras aquí y allá. Y menos en predicadores. Creo que debemos ser personas maduras, y así se lo dije a él, que entre a lo secreto, y ahí es donde Dios te va a hablar, o te va a hablar a través de la palabra. Entonces, un predicador no tiene que andar, discúlpeme, bueno, ¿qué expresión usaré? Andar rebuscando palabras, ¿verdad, pastores? En otros lados, y esperar que solamente que venga alguien y que te diga por tu nombre, ¿cómo se llama? Ingrid,
Bueno, Ingrid, Betsabe, tú que estás aquí en esta hora, quiero, o sea, no, hermano, o sea, no tenemos, el predicador debe entender que hay una palabra que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia y ahí hallaremos el oportuno socorro. Entonces, el predicador dentro de la identidad, hermanos, tiene que establecer una relación personal con Dios. No solo ores para predicar, y eso es muy importante. Porque hay personas que están empezando el ministerio y no tienen una relación personal con Dios todos los días, pero como que piensan que es un trueque, ¿verdad? Voy a orar una hora antes de ir a predicar y la unción va a caer. Y oran nada más cuando van a predicar, y no es así, hermanos. Hay que establecer, nos toque predicar o no nos toque predicar, el hábito de la oración debe estar presente siempre en nosotros. Y hermanos, el poder, un poquito más abajo, hermanos. El poder en el púlpito, discúlpeme, se me fue esto, hermanos, se gesta, hermanos, en el aposento alto, en la intimidad con Dios. Ahí es donde Dios nos da la palabra, ahí es donde Dios nos capacita, ahí es donde Dios empieza a trabajar con nosotros. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? ¿Vamos bien o no? ¿Les está interesando el taller o no? ¿Sí, hermano? Es donde usted esté a solas con Dios. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería, hermanos, la formación bíblica y teológica que debe tener un predicador? Vamos a dar un poquito hacia abajo. Ama, hermanos, el estudio de porque nosotros tenemos que predicar la palabra, y fue una de las cosas por las cuales yo regañé a este predicador. Porque le dije, oye, en lugar de darte ofrenda, tú nos deberías de pagar a nosotros. Y luego me dice, ¿por qué? Es amigo mío, por eso le hablé así. Le dije, porque pues parecía terapia psicológica. Nos hablaste de tu suegra, nos hablaste de tu trabajo, nos hablaste de tu esposa, nos hablaste de tus hijos. Le dije, y menos de la palabra no me dijiste nada. Más bien tú páganos a nosotros por la terapia. Y se soltaba riendo, ¿no? O sea, hay mucha confianza con él. A lo que voy, hermanos, es que tenemos que hablar más de la palabra y menos de nosotros. Eso es bien importante. El pastor Salomón García me dijo en una ocasión, si tú quieres dar algún ejemplo, siempre en la Biblia vas a encontrar el ejemplo de lo que tú quieras hablar. Digo, no te estoy diciendo que no des una anécdota tuya, una ilustración tuya. Está bien, de vez en cuando, todos lo hacemos. Pero, hermanos, la predicación no se centra en nosotros, hermanos. ¿Se centra en quién? En Dios. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que amar el estudiar la palabra de Dios. Amén. Amén. Muy bien. Segunda de Timoteo 2:15, ¿qué dice? Adelante, hermano. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura presentarte con diligencia a Dios, pero fíjese lo que dice, que usa, ¿qué? ¿Cómo? Que usa bien, hermanos, la palabra. O sea, ese texto es muy importante, porque nosotros no debemos presentarnos a predicar, hermanos, improvisando una predicación. ¿Está aquí conmigo o no? Hermano José Luis, usted que ya estudió ISUM, usted también, ¿verdad, pastor? Ya estudiaron ISUM. ¿Cuánto se tarda uno para preparar un sermón bien hecho? Los que están un poquito más adelantados, mire, hay que hacer interlineales, hay que hacer morfologías, hay que hacer estudios de palabras, hay que ver los que están un poquito ya más avanzados, ¿verdad? Hay que ver contexto cultural, contexto religioso, con muchas cosas, hermanos. Y luego llegar y, bueno, a mí, hermanos, a Obed, ¿verdad, Obed? Tal vez algunos no comparten la idea conmigo, pero a mí me cae mal. Y yo lo he escuchado, que llegan y dicen,
ay, Dios me cambió aquí la predicación, voy a predicar de otra cosa. ¿No le ha tocado escuchar eso? Para mí, están improvisando, hermanos. Y se supone que el predicador trae una preparación para llevar la palabra. Entonces Dios quiere decir que en esa relación que tú tienes, esa intimidad que tú tienes con Él, Él te va a hablar y te va a dar el tema con tiempo, precisamente porque o usted ve a Dios improvisando, hermanos. Imagínense a Dios improvisando la creación. ¿Qué haré primero? No, pues vamos a hacer primero el mar y después el sol. O vamos a hacer, no, mejor vamos, ¿verdad? ¿Usted se imagina a Dios improvisando? Dios es un Dios de orden, ¿sí? Y es un Dios de propósitos. Entonces nosotros, hermanos, como predicadores, no podemos improvisar, hermanos, la predicación. Dice que usemos, ¿qué dice el texto? Presentarnos diligentemente y usemos, ¿qué? Bien, hermanos, la palabra. Es una responsabilidad compartir la palabra de Dios y debemos de tener una preparación para eso. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Qué consejo les doy aquí, hermanos? Bueno, lee la Biblia completa por lo menos un año. A ver, ¿cuántos ya leyeron la Biblia completa? ¿Y la lee una vez al año? Entonces el primer consejo, hermanos, es leamos la Biblia completa al menos una vez al año. 2, hermanos, hay que usar diferentes versiones, hermanos. Diferentes versiones. Cuando estudiamos la hermenéutica, nos dice que tenemos que usar de 3 a 5 versiones diferentes para hacer una comparación en los textos. No vamos a profundizar de por qué. Simplemente le voy a decir que hay Biblias que están traducidas bajo el texto recibido, hermanos, y otras están traducidas bajo el texto crítico. No voy a profundizar sobre eso. Por eso vamos a encontrar que la Nueva Traducción Viviente está traducida de una manera y la Reina Valera de otra manera. Y por ejemplo, ¿quiénes son los que tradujeron la Reina Valera? Reina Valera. ¿Y usted sabe de dónde eran? De España. ¿Y cómo hablan los españoles? Vosotros, ¿no dice así? ¿Y cuántas veces leemos en la Biblia la Reina Valera que dice vosotros? De ciertos os digo. ¿Sí? Entonces, se usaba lenguaje de aquel tiempo, hermanos, para la traducción. Y la 60 fue traducida bajo el texto recibido. No voy a profundizar, ahí le dejo el paquete al hermano José Luis, para que les explique después. Y el texto crítico, hermanos, les voy a poner una diferencia entre una y otra. No traigo aquí el pasaje, pero si alguien me ayuda, donde la Biblia dice, en los evangelios, el evangelio de Juan, no recuerdo si es el 4, si alguien me ayuda ahí a buscarlo, ahí en internet que tiene, donde habla, donde un ángel descendía, hermanos, y movía las aguas, y estaba el paralítico, y que Jesús llega, ¿lo han leído? ¿Qué pasaje es? Así rápido, que son bien predicadores, y no recuerdo si es el 4, hermanos, pero si me apoya, o el 5. ¿Quién trae la Reina Valera? ¿Quién trae o quién puede traer en su celular la Nueva Traducción Viviente? ¿Usted trae la Nueva Traducción Viviente? No, necesito Nueva Traducción Viviente, hermanos. Usted, hermana, muy bien. ¿Puedes leerlo, hermano, ahí donde viene lo del ángel? Párate acá bien fuerte, así, con voz de arcángel. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Hasta ahí, hermano. ¿Qué versículo es ese? El versículo 4. El versículo 4, hermana. Léanlo desde el 1 al 4. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos.
¿En qué versículo va? ¿Y el 4 dónde está? ¿Viene el 4 ahí? Dice versículo 3 y luego versículo 4. Versículo 3 y luego. ¿Y dónde está el ángel? Alguien dígame dónde quedó el ángel. ¿Alguien sabe por qué no está el ángel ahí? Tal vez porque le atribuyen más el milagro al ángel que a Jesús. Pero ¿por qué la Reina Valera sí traía al ángel y la Nueva Traducción Viviente no traía al ángel? Y luego aparte 3 al 5 ni siquiera aparece el 4, ¿verdad, hermana? Que no aparece. Del 3 al 5. Las palabras muy duras, no sé, se me hace. El Hijo de Jehová se está subiendo. A mí yo no me apoyaría en estas cosas actuales. Pues debemos, hermana. Bueno, en mi caso. No, es que para hacer una buena predicación, hermanos, tenemos que comparar, hermana, y tenemos que hacer un estudio de texto por texto y palabra por palabra, pero eso ya le va a tocar al hermano después cuando les dé clases de homilética y hermenéutica. Ahí les va, hermanos, ahí les va. ¿Por qué? ¿Por qué? Número 1, la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos, por ahí empezamos, ¿sí? Libros, cartas, pero no dijo Pablo, versículo 1, versículo 2, paz. Eso se hizo, hermanos, para ayudarnos a nosotros, ¿sí? Por eso el predicador no se debe de basar a los versículos o a los capítulos, sino el predicador tiene que aprender a identificar los cambios de tema. ¿Sí? Cuando cambia de tema, eliminando, yo se lo digo a mis estudiantes, eliminen, y cuando yo el Evangelio de Juan, yo les digo, me van a leer el Evangelio de Juan sin versículos y sin capítulos. 1, no fue escrito así. O sea, X y trae del 3 al 5 se brinca, no hay problema por eso, porque en el original, hermano, no fue escrito con versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, no, por ahí. Segundo, dice la Biblia, en la Reina Valera, que ¿qué estaban esperando ellos? ¿Que venía quién? Y usted sabe por qué ya se eliminó en las Biblias del texto crítico. Se eliminó, hermanos, porque usted ha escuchado en México que dicen, y la Virgen se apareció en tal lugar y hizo un milagro. Nunca se apareció, pero si fue una leyenda y la gente corría y ponía veladoras, ¿a poco no? Entonces, una de las razones que dan, hermanos, es que realmente el ángel nunca había descendido y había movido las aguas. Era una leyenda urbana de aquel tiempo, hermanos. ¿Sí? ¿Y cuántos predicadores hemos predicado el ángel? ¿Sí? Y entonces, hermanos, encontramos en la Nueva Traducción Viviente o en las otras Biblias del texto crítico que ya no aparece. ¿Cambia la esencia de la Biblia? No, hermanos. No cambia. Simplemente la hermana está teniendo, o usted fue la que dijo, la hermana está teniendo razón. O sea, ahí, hermanos, está resaltando la obra de Cristo. No la leyenda urbana del ángel que movía el agua, sino aquí, ¿quién es el importante? Todo pasaje, y ahí les va un tip, hermanos, todo sermón, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo, siempre tiene que terminar en la cruz, porque la esencia del Evangelio, hermanos, es Cristo y la salvación del hombre. Amén. ¿Hasta aquí estamos bien, hermanos? ¿No se confundieron? Por eso es importante, hermanos, estudiar, amar a estudiar la Biblia. Y yo le doy una recomendación. No se case con, yo se lo digo de forma personal, no se case con una traducción, porque dentro de la interpretación, hermanos, hay que comparar versiones. Eso es muy importante. ¿Sí? Hay que hacer una comparación de versiones. Muy bien. Y entonces, hermanos, debemos aprender principios, hermanos, de hermenéutica y homilética, porque la hermenéutica nos ayuda, es el arte de interpretar, hermanos, la Biblia, y la homilética le va a dar un orden a la interpretación que ya hicimos.
Me imagino que aquí tienen cursos, hermanos, de hermenéutica, homilética. Tienen 2 pastores que ya estudiaron ISUM, hermanos, aprovechenlos, ¿sí? Exíjanles que les enseñen. ¿Por qué? Porque la hermenéutica es muy importante y la homilética es muy importante para llevar un orden, hermanos, en el sermón. Porque no, si no andamos tirando al monte, hermanos. Y empezamos en Génesis, terminamos en Apocalipsis, nos regresamos a Génesis y luego otra vez a Apocalipsis y recorremos toda la Biblia y no hay un propósito. Hermanos, tenemos que aprender a llevar un orden en nuestra predicación, ¿sí? Muy bien. Un poquito hacia abajo. Debemos aprender a interpretar correctamente, hermanos, la Biblia. Evita predicar textos fuera de contextos, hermanos. A veces agarramos textos para hablar lo que nosotros queremos hablar. ¿Amén o no amén? A ver, hermanos. Díganme un libro de la Biblia, el que sea, o una carta, el que sea. ¿Cuál? ¿Esther o Primera de Pedro? Levanta el mano que quiere Esther. ¿Quién quiere Pedro? Voy a poner Isaías, pues. Isaías, para que no se peleen. Muy bien, imagínense que... ¿A quién ponemos a predicar, hermanos? Que no sean los pastores. Dígame un nombre, el que sea, yo no lo voy a pasar. ¿Cómo te llamas, mijo? Pablo, ya vamos a agarrar una carta, pero bueno. Pablo va a predicar de Isaías. Isaías, ¿qué te parece? Isaías 53, muy bien. Entonces, Pablo, se mueve mucho eso. Pablo toma la Biblia y empieza a leer Isaías 53. Y un error muy común que hace el predicador es pensar en a quién él le va a predicar en ese momento, ¿sí? Y empieza a pensar en la problemática, empieza a pensar en la necesidad. Está leyendo el texto y, no, lo voy a aplicar así. Número 1, te doy un consejo, tu deducción es herejía aunque le atines. La Biblia se interpreta sola, hermanos. Por eso tenemos que aprender o tener anhelo de estudiar hermenéutica, homilética, porque la Biblia no se trata que diga lo que yo quiero y la deducción que yo voy a tener, hermanos. Yo no debo de deducir la Biblia, hermanos. Yo debo interpretar la Biblia. ¿Cierto o no? Y muchas veces yo lo hice, o sea, así como ves al pastor bien serio y todo, también lo ha hecho. La pastora también, en algún momento, en nuestros comienzos, deducíamos la Biblia y predicábamos como nosotros queríamos deducirla. Entonces Pablo puede decir, yo pienso que aquí la Biblia, no tenemos que pensar, hermanos. Número 1, Isaías, ¿en qué fue escrito? ¿En qué, hermanos? En hebreo. Porque a veces leemos, por ejemplo, la paciencia y nos vamos al diccionario, ¿verdad? Larousse, y buscamos lo que es paciencia. Pero usted se va a dar cuenta que paciencia no significa lo mismo en español que en hebreo. ¿A dónde nos lleva esto, hermanos? A entender que cuando nosotros vamos a hacer un sermón, debemos entender que el pasaje tiene 3 puentes. Diga conmigo, 3 puentes. El primer puente es a quién Isaías le está escribiendo. Los destinatarios, hermanos, originales. Antes de llegar a que es donde usted va a hacer el sermón para predicarle a la iglesia, usted primero tiene que identificar cuál era el propósito de Dios en Isaías 53, que Dios habló, pero a sus destinatarios, ¿qué? Originales. Y si Dios les está pidiendo a ellos paciencia, no es la paciencia que viene en el Larousse, hermanos. Tenemos que ir a entender y por qué Dios les está pidiendo paciencia bajo la definición de la palabra, ¿qué? Hebrea. Porque, por ejemplo,
El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Y luego Mateo en el monte de las bienaventuranzas, bienaventurado, pero uno fue en griego y el otro fue en hebreo. Y entonces la interpretación es diferente. No sé si me estoy explicando, hermanos. ¿Sí está conmigo o no? Entonces, tenemos que identificar, hermanos, primero a quién se le está escribiendo, que son los destinatarios originales. Después que ya hacemos la interpretación, hermanos, y el propósito de esa palabra a los destinatarios originales, ahora sí, antes de llegar a la iglesia, yo soy, hermanos, el segundo destinatario, porque yo estoy estudiando la palabra. Yo no tengo que pensar que esta palabra cómo se va a aplicar en Betsabé, me dijo, o en la hermana Sara, o en José Luis, o en Juan, o en Pedro. No. Antes de llegar ahí, hermanos, es como esta palabra se aplica al segundo destinatario, que es ¿quién? No, yo. O sea, la palabra tiene que ministrarme primero a mí como predicador. Sin santidad nadie verá al Señor. Y se la podemos tirar a todo mundo. Y yo ando en pecado y yo no quiero cambiar. No. Primero se tiene que aplicar la palabra, ¿en dónde? Primero los destinatarios originales. ¿Qué le quiere decir Dios a los destinatarios originales? Después, ¿qué me dice Dios? Ya que descubrí lo original, ¿qué me dice Dios a mí? Y tercero, en la predicación, el tercer destinatario es a quien se le va a predicar. Entonces, no podemos deducir, hermanos. Tenemos que tener hambre por aprender. Y aquí yo estoy dejando un reto y un desafío para la iglesia, de que si usted quiere, hermanos, crecer en su predicación, tiene que anhelar, hermanos, estudiar hermenéutica y estudiar homilética, porque es una necesidad para el predicador. El predicador tiene que tener el anhelo de crecer en esas áreas. No voy a profundizar más, hermanos, porque pues tenemos bien poquito tiempo. Tenemos que buscar el propósito original del autor, hermanos, ¿sí? Eso es bien importante, no lo que yo pienso. Y aplicar la verdad bíblica al presente. Pero la verdad bíblica, no la verdad de Obed, hermanos. No la verdad de Pablo. No la verdad de José Luis. ¿La verdad qué? Bíblica, hermanos. Seguimos, hermanos. Debemos dedicar tiempo, hermanos, para la preparación del mensaje. ¿Cuántos han preparado mensajes aquí, hermanos? Predicaciones, levanten la mano. ¿Cuánto ha durado, hermanos, preparar un mensaje? Aproximadamente 10 a 12 horas. 10 a 12 horas. ¿Quién más? ¿Usted levantó la mano? ¿Cuánto ha durado, hermano? De 10 a 12 horas. Entonces, hermanos, volvemos al punto, hermanos, que no debemos, hermanos, improvisar, ¿verdad? Un mensaje en términos generales, ¿verdad? Leyes de homilética pues lleva muchas cosas, tema, asunto, propósito general, propósito específico, lleva muchas cosas. Pero, hermanos, por lo menos tener claro, hermanos, que es introducción, desarrollo y conclusión. Y la homilética usted le va a enseñar, hermanos, cómo sacar la palabra clave, cómo desarrollar, por ejemplo, la conclusión lleva la recapitulación, lleva la aplicación y lleva la invitación. Bueno, pues son muchos, no puedo hablarle mucho ahorita sobre el desarrollo del sermón porque no tenemos tiempo, pero sí, hermanos, necesitamos entender que hay una estructura en un sermón, hay una estructura que se debe seguir y se debe trabajar, hermanos, ¿sí? Hay diferentes tipos de sermones, el textual, en mi caso, hermanos, mi sermón favorito son los expositivos, porque para mí, de una forma muy personal, el expositivo es el sermón más bíblico, hermanos. Y luego encontramos también el sermón temático. El temático para muchos dicen que es el más fácil, y yo le voy a decir algo, es bien difícil el sermón temático, porque el sermón temático es muy fácil salirse del propósito del tema y pensar que está dentro de uno del tema y nada, que ya anda uno allá en el monte creyendo que todavía está uno en mi caso yo pienso que el temático es uno de los más difíciles, porque como se toman varios ejemplos de la Biblia, hermanos, es muy fácil desviarse sin darse cuenta. Tenemos también, hermanos,
lo que es, dele sin miedo, el biográfico, el doctrinal y muchos otros, ¿verdad? Pero bueno, eso es. Pero ahora vamos a entrar un poquito, hermanos, a lo que es la vida del predicador. ¿Usted cómo se imagina que es la vida de la pastora? O del pastor José Luis. ¿A qué horas cree que se levanta el pastor José Luis? No tengan miedo. 5 de la mañana. A las 4 vendes menudo, hermano, ¿qué? A las 4 te vas a trabajar y... Ok, muy bien. Él se levanta a las 4 de la mañana. Oh, mi respeto, yo a las 4 de la mañana yo estoy los brazos de Morfeo. Y luego, hermanos, ¿qué creen que hace el pastor José Luis cuando se levanta a las 4 de la mañana? Aparte de preparar menudo. Se pone a orar primero. Y luego, hermanos, no le vamos a preguntar qué hace. No le vamos a entrar a su vida privada. Pero la hermana dice que se pone a orar primero. ¿Qué creen que hace? ¿Qué es lo segundo que hace el hermano, el pastor José Luis? Se baña. Bueno, aquí Javi dice que se baña cada tercer día, me dijo ahorita. Se baña. Y luego, hermanos, después de bañarse, se arregla. Y luego, desayuna. Y luego, A ver, ¿cómo? Unos dicen se va a trabajar, otros dicen se va al baño. Lavarse los dientes. Sí. Dije, a lo mejor saben a qué horas tienen la digestión, ¿verdad? Lo conocen también. Entonces, y luego, hermanos, ¿qué más? Vamos a escribir la vida del pastor, el día. Y luego, trabaja de qué hora a qué hora. Hasta las 4:30, dice hasta las 4:30. Y luego, de ahí de las 4:30, ¿qué más hace? La hermana está haciendo trampa porque ya la conoce más. Hermana, tiene prohibido hablar ahorita usted. Déjenlos a ellos que armen su día, el día del pastor. Sí, porque usted sí lo conoce y sabe lo que hace. Pues la patrona. Y luego, hermanos, llega a la iglesia. ¿Y luego qué hace aquí en la iglesia? Trabajar, pero ¿qué hace? Tiene citas, prepara sermones. No, pues por eso necesitamos conseguirte más tiempo libre para conseguirte a alguien, hermano. Estás bien ocupado. Muy bien, hermanos. Ese es el día del pastor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la vida del predicador, hermanos? 1 Corintios 11:1, ¿qué dice? Sí, ser imitadores de mí. La iglesia, hermanos, es un reflejo de cómo son los pastores. Usted va a ir a mi iglesia y usted va a ver muchas características que yo tengo en mis congregantes. Pablo dijo, ser imitadores de mí, como yo lo soy. Entonces, debemos, hermanos, como predicadores, tener integridad y testimonio. Número 1, debemos vivir lo que ser ordenado, hermanos, y fiel. Amén. Amén. Ser ordenados y ser fieles. Pero debemos tener un cuidado espiritual también. Debemos, hermanos, aprender a descansar también. Es muy importante el descanso. Yo en lo particular es en lo que yo más batallo, hermanos, en el descanso. Yo batallo mucho. Y tengo que aprender a descansar. Y yo creo que es algo en lo cual los pastores batallan más, o los predicadores, en descansar. Y luego, hermanos, tenemos que buscar ¿qué? Mentores. O sea, no nos creamos los super predicadores, hermanos, y que no somos enseñables. No, el que se cree super predicador y no tiene mentores, hermanos, créanme que va para abajo. O sea, usted tiene mentores aquí, tiene pastores, tiene 3 pastores, ¿sí, verdad? 3 pastores. Aquí tienen mentores, pero a veces no nos gusta, hermano. Mire, yo le voy a decir algo. Yo tengo un mentor que yo, hermanos, ahorita ya gracias a Dios pues me he superado en mi nivel académico, pero cuando yo empecé a predicar, yo nomás tenía secundaria. Y entonces yo hablaba, si ahorita hablo mal, en aquel tiempo hablaba peor.
y luego hacía mímicas como cholo y así, luego me vestía así bien aguado, no me fajaba. Y un mentor, yo andaba predicando, hermanos, o sea, ya había salido hasta del país, y me agarró un mentor y me dijo, a ver, tú ya eres orador, te conocen en muchos lados, tienes que aprender a cambiar tu vocabulario. ¿Cuántos les gusta que les llamen la atención o que los corrijan? ¿O cuántos se enojan como yo me enojaba? ¿Cuántos les da coraje que les digan algo? Y me dice, a ver, no, y me dijo, no se dice íbanos, se dice íbamos. Y entonces me dio coraje, hermanos. Y dije, o sea, viene a mí a decirme. Dije, sí digo así, sí digo así, pero no, y me enojé, hermanos, porque me empezó a corregir y me empezó a decir que tenía que cambiar mi forma de hablar. Y luego me dice, a ver, ¿cómo andas vestido? Tienes que cambiar tu forma de vestir porque tú eres representante de Cristo. ¿Y usted cree que a mí me gustó? Y luego cuando me dijo, te tienes que bañar más seguido. No, si quieres, eso no me dijo. Pero me cayó mal, hermanos. Entonces, yo entendí que para poder crecer en mi ministerio, yo tenía que tener mentores y tenía que aprender la corrección, hermanos. Y eso es algo muy importante en un predicador. Aprender a aguantarse y entender que nos corrigen y nos ayudan porque nos aman y porque quieren que crezcamos, hermanos. Y entonces dije, a ver, ¿y cómo cambio el íbanos? Por íbamos, me dijo, cada vez que tú digas íbanos y otras palabras, ¿verdad? Que se dicen así. Dice, tú en tu mente te vas a detener y 10 veces vas a decir, íbamos, y ahí me tiene. Entendí que era por mi bien y cada vez que decía una palabra mal, yo me detenía de hacer lo que estaba haciendo y empecé a repetir en mi mente y lo corregí, hermanos. Segundo, no me gustaba leer. Y tuve que hacer el hábito de la lectura porque él me dijo, a ver, ¿conoces así esto y esto y esto? No, pues no, tienes que hacer el hábito de la lectura. Y no me gustó que me lo dijera. Y lo hice. Y eso a mí, hermanos, cambió mi ministerio. Por eso es importante tener mentores y aprender a escucharlos y ser receptivos y enseñables, hermanos. Un predicador que no es enseñable es un predicador que no va a crecer y que Dios no lo va a llevar al propósito que Dios tiene para él. ¿Por qué? Porque Dios pone personas a nuestro alrededor precisamente para eso. Hay que tener mentores, hermanos. Debemos cuidar a nuestra familia. El predicador debe entender esto. Yo, hermanos, entendí que mi primer lugar donde yo debo pastorear es mi casa. Son mis hijos y es mi esposa. Y después la iglesia. En mi caso, son muy pocas familias de la iglesia que saben dónde vivo. Y cada vez que necesitan que los atiendo en la iglesia. Porque yo quiero crear en mi casa un lugar seguro para mis hijos. Donde yo no quiero que vayan, hermanos, y empiecen a platicar de la hermana Chonita. Y que la hermana Chole dijo esto de usted y esto de usted. Yo quiero que mis hijos amen la iglesia y amen a Dios. Entonces una forma de yo pastorearlos a ellos es precisamente dejarlos fuera de los problemas de la iglesia. Y en enero íbamos a la sierra, hermanos. Así vienen allá a Krill y a pasearnos y todo. Íbamos en la camioneta y dijo mi hijo, ay, qué bonito está acá, papá. Y le dijo a mi esposa, ya nos vamos a cambiar a vivir acá, Matías. Y digo, ay, qué padre, que no sé qué. Y vamos a comprar una casa acá, ay, qué padre. Y te vamos a poner una escuela acá, ay, sí, qué chido, y que no sé qué. Y luego le digo yo, y ya nos vamos a cambiar de iglesia para acá, ¿no? Entonces yo me regreso a Delicias. Yo a mi iglesia no la dejo por nada, dijo el niño. Entonces ahí nos dimos cuenta nosotros que él ama estar en la iglesia, hermanos. Nosotros estamos en construcción y estamos terminando los baños. Y el otro día le dije, mijo, venden un Play 5. ¿Lo quieres? Dijo, sí. El único requisito es, Matías, que tienes que quebrar tu alcancía. Y yo te pongo lo demás. Dijo, no. Dijo, no, yo mi alcancía no la voy a quebrar. Y no le compré el Play 5, me lo vendía un cuñado. Y después le dije, oye, Matías, ¿por qué no quisiste quebrar tu alcancía? Dijo, papá, yo estoy ahorrando dinero en la alcancía para cuando la llene, quebrarla y terminar de construir los baños de la iglesia. Entonces, eso a mí me dice, hermanos,
que él ama la iglesia, pero nosotros hemos tratado de dejarlo fuera a él y a mi hija, precisamente de las problemáticas de la iglesia, porque nosotros hemos entendido que nosotros debemos cuidar a nuestra familia. ¿Sí? Y eso es bien importante, hermanos. Como predicadores debemos tener bien claro en qué posición y en qué prioridad está nuestra familia. Voy a seguir, hermanos. Debemos aprender, eso es más para los pastores. Tenemos que aprender a decir que no. A los pastores nos cuesta mucho, hermanos. Como se visten también, digo, tú sales con luces escotadas o padre, digo, que van a decir de nosotros que vas a afectar a la iglesia. Tienes que cuidar El testimonio, sí. Sí. como la inquieta que se molesta, porque puedes estar ahí con esa luz escotada y con la falda ahí abierta. Tenemos que dar, tenemos que dar, hermanos, testimonio, ¿verdad? Como familias. Y, hermanos, tenemos que aprender a decir que no. O sea, no somos multiusos, hermanos. Esto va enlazado, hermanos, en aprender a descansar. Muchas veces, por no decir que no, hermanos, aunque andamos bien dormidos y no decimos que no, y al último ya anda bien enfermo el pastor por no aprender a decir que no. Entonces, ahí se los dejo de tarea. Y luego, hermanos, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí les está ayudando o no les está ayudando, hermanos? ¿Sí? Sí les está ayudando, muy bien. El arte de comunicar, hermanos. Tenemos, y eso entra en los hábitos, en el anhelo de la preparación. Mire, yo he predicado hasta 12 veces en un fin de semana. 3 días. Y la voz no se me pone afónica. Y me han dicho, ¿por qué? Porque yo trato siempre de cuidar mi voz, hermanos. Yo he aprendido a predicar. He aprendido a no predicar con la garganta, sino con el estómago, hermanos. Entonces eso a mí me ha ayudado precisamente a no tener problemas de voz, a no quedarme afónico, y rara vez yo me enfermo de la garganta, porque yo me la cuido, porque yo hago gárgaras con agua caliente y sal, porque yo trato, hermanos, de darle el cuidado a lo que, ahora sí que se va a escuchar muy frío, pero de lo que yo vivo, hermanos. Esta es mi herramienta de trabajo. Entonces, tenemos que empezar, hermanos, hablando con claridad, ¿sí? Y con pasión, pero sobre todo claridad, hermanos. Tenemos que ser claros en la exposición. Hay cursos para articular, hermanos. Hay cursos donde nos enseñan a hablar, y eso no está peleado, hermanos, con la homilética y la hermenéutica ni la predicación. Tenemos que aprender, hermanos, a hablar con claridad. Pero eso no debe quitar la pasión. Mira, ya está gritando Dan, trae pasión. ¿Ya ve? Nos pusimos de acuerdo. Le dije, cuando yo diga pasión, tú gritas. Muy bien. ¿Ha escuchado predicadores que hablan bien rápido y no sabe qué dijeron? ¿Por qué se ríen, hermanos? ¿Sí han escuchado predicadores y Juan le dijo a no sé qué, y está así, ¿no? Y nomás callando a ver qué dice, y no, es que no se trata, hermanos, de hablar rápido, se trata, hermanos, ni de hablar muy lento. Debemos hablar con claridad. Diga conmigo claridad. Diga conmigo claridad. Entonces, hermanos, ¿alguno ha escuchado a un predicador hablar así bien rápido o muy lento? Cuando hablan muy lentos, ¿qué pasa, pastora? Se duermen. ¿Y cuando hablan muy rápido? También. Híjole, mañana voy a estar. Alondra, desde atrás dime si hablo rápido. O sea, no, lento no creo. Yo les voy a decir algo. Levante su mano derecha. Diga, prometo. Dígalo, si no, no digo nada. Prometo no revelar las intimidades de la iglesia del pastor Obed. Bájela pues. Está grabando. En la iglesia, hermanos, había una hermana que se me quedaba dormida. No, pero así, así, hermanos. O sea, no crea que de aquellos que le hacen así, hermanos, que cabecean o que le hacen como que están orando y no. Así la hermana. Hasta se acomodaba. Yo no sé si predicaba lento o rápido, pero la hermana siempre se me dormía.
O sea, y yo decía de consolación, si a Pablo se le durmió, que no se me duerma a mí, ¿verdad? Es que a aquel se le cayó y volvió a la vida y esta no se me va a caer. No siento que traiga tanta unción para revivirla. Pues resulta, hermanos, hablando de eso, que a los 3 meses se me murió. Sí, fíjese nomás, entró al hospital por una operación del pie y ya no salió. Se enfermó de otra, que una bacteria y que no sé qué, y ya, hermana. Dios la tenga en su gloria. Y luego, hermanos, después de ella, otra hermana se empezó a quedar dormida. Ella sí le hacía. Y ya, dormida la hermana. ¿Y qué cree? A los 3 meses se murió. Entonces ahorita en la iglesia nadie se me duerme. Nadie, hermanos. Es verídico, hermano. Nadie se me duerme. Por precaución yo me subo con esos para el pelo, ¿cómo se llama? Un rociador, hermanos. Y al que veo que se está durmiendo, ¡pum! Y le digo, te salvé la vida. Te salvé la vida. Tú no sabes, pero yo... No, eran 2 nomás, hermano, no 5. Eran 2 los que se murieron. No, me dijeron que 5 minutos, hermanos. Entonces, yo ya con el rociador así, aunque esté atrás, lo pongo ese directo y ¡pum! Te salvé la vida, hermano. Tengo uno que tiene un problema en el corazón, hermanos, un miembro que le late muy lento. Y un día estábamos lo bueno es que no era predicación, hermanos, por eso no se ha muerto. Estaba yo allá en el comedor, la pastora conoció el comedor. Yo estaba en una esquina allá por la cocina y él estaba acá por la puerta y se me quedó viendo así. Así, hermanos. Pero él se queda dormido con los ojos abiertos por la enfermedad que tiene, que el corazón le late muy lento, hermanos, de repente. Y entonces yo le hacía. Y nomás así, hermanos. Y ya después se acabó, era un EBDB, entonces me acerco y le digo, ¿qué mi Dani? ¿Qué pasó? Y lo, ¿qué? ¿Qué me estás hablando? ¿Qué? Pues te me quedas viendo bien fijo, hasta miedo me diste. No, pastor, me quedé dormido, perdón. Y yo, pero con los ojos abiertos, y me dice la esposa, cada rato, pastor. De repente está viendo la tele y lo veo bien fijo, y ya veo cuando lo veo que no parpadea, ya es porque está dormido. Gracias a Dios que no se me queda dormido en las predicaciones, porque todavía sigue vivo. Entonces, hermanos, es bien importante precisamente ser auténticos, hermanos. No seamos imitadores de nadie. O sea, la unción que tiene el pastor José Luis es diferente a la unción que yo tengo, y la unción que tiene la pastora es diferente. O sea, yo sé, mire, yo cuando yo empecé a predicar, digo, soy el primer ministro de la casa, y entonces yo decía, oye, ¿cómo orará este pastor? ¿Cómo orará este predicador? ¿Cómo le harán para tener esa unción? Que se van subiendo y en cuanto se suben, se siente la unción por todos lados, y ¿qué es lo que harán? Y un día, hermanos, en un evento que organicé, en un campamento distrital, un predicador muy famoso, no voy a decir el nombre, lo llevé al hotel y le dije, oye, aquí te espero afuera. Me dijo, vente, pásale mejor, porque antes de alistarme voy a orar. Y entonces dije, aquí está es mi momento, voy a hacer como ora, ¿verdad? ¿Cuáles son las palabras mágicas que dice para tener esa unción? Y entonces ya se tiró al piso, y dije, se tira al piso, yo me tiro al piso. Sí, dije, pues hay que imitar, ¿verdad? Y se tiró, y entonces yo ni estaba orando, hermano, yo estaba así escuchando qué va a decir. Y cuando empieza a orar me doy cuenta que la oración que está haciendo es una oración tan simple y tan normal como la que yo hacía. Y que no es tanto la forma de orar, sino la constancia en la oración. Y entender que somos auténticos, hermanos, que ningún predicador se parece a otro. Cada quien tiene una unción diferente, un don diferente, un ministerio diferente, y no tratemos de imitar a nadie, hermanos. No porque uno grita tiene que gritar, no porque el otro dice, ¡ay!, avienta el manto y todos vamos a... No, tenemos que ser auténticos, hermanos. Cada quien tiene algo que Dios le ha dado que nadie más tiene, y eso debemos comprenderlo, ¿sí? Podemos tomar ejemplos, pero, hermanos, no imitar, debemos ser auténticos. Debemos aprender a conectar con la audiencia, hermanos. Mire, ¿por qué conté lo de las hermanas que se me murieron? Porque algunos ya los veía así. ¿Qué pasó? Ya se despertaron, hermanos. ¿Cuántos se quieren morir? Duérmase, le doy chance, mañana predico. Si se quiere ir con el Señor, ya sabe qué tiene que hacer. Pero, hermanos, esta pequeña dinámica que hicimos, ¿qué hizo? Conectar, hermanos, ¿sí?
Conectamos nuevamente con la audiencia y tenemos que aprender precisamente. Ya no es con pasión, ya pasamos esa parte. Debemos conectar con la audiencia, hermanos, ¿sí? Debemos conocer con quién estamos hablando. Niños, una vez, hermanos, me invitaron a predicar con misioneritas, un campamento distrital de misioneritas. Y yo, ¿qué les voy a decir? No, dije, pues yo voy. Y llegué, pastora. Y en ese tiempo pues me invitaron mucho a predicar y me conocían. Y llegué y fue en mi distrito. Y cuando entré, hermano Ben Rivas, y las niñas acá, las de 5 años, 6 años, 3 fans. Y me paré y dije, ¿cómo les hablo? Yo no soy bueno con los niños. Sí, así me sentía cuando estaba hablando ahí con las misioneritas, así. No, que ya aterrice, hermanos. Y entonces, haga de cuenta, hermanos, que dije, ¿cómo les voy a hablar? Entonces tuve que adaptar mi predicación, hermanos, para hablarle a puras niñas. Porque es diferente predicarle a niños, a niñas, adolescentes, a jóvenes, a adultos. Tenemos que identificar, hermanos, la audiencia en la que estamos nosotros hablando. Eso es muy importante, identificar la audiencia. Conocer con quién hablamos, hermanos, y ser empático y cálido. O sea, debemos conectar con la audiencia. O sea, ni somos mejores, hermanos, por estar predicando que nadie, ¿sí? O sea, somos iguales todos. Porque me regaña Denise, dele para arriba, para abajo. Y hermanos, ya vamos a irnos un poquito de rápido. Crecimiento y desarrollo ministerial, nunca debemos dejar de aprender, hermanos. Cuando usted crea que lo sabe todo, no se equivoque, no lo sabe. Nunca debemos dejar de aprender. Tenemos que hacer el hábito de leer libros, hermanos, de escuchar a los mentores y debemos asistir a lugares donde vamos a ser bendecidos en la enseñanza, hermanos, para tener un crecimiento integral en nuestra vida. Debemos ser enseñables y debemos ser humildes. Primera de Pedro 5:5 lo dice. Errores comunes, hermanos: predicar sin preparación, usar el púlpito, el altar para atacar a la gente, son errores, no los debemos hacer. Copiar sermones, hermanos, ¿sí? Eso es muy malo, no se ponga a copiar sermones. Deje que Dios le hable, deje que Dios lo inspire, deje que Dios lo lleve, hermanos, a predicar. Predicar solo para impresionar, hermanos, ese es un error muy común. Desconectarse de la vida devocional es otro error, hermanos. Frases claves, hermanos: predica como si fuera tu último, échale pasión. No se trata de ti, sino de quién, hermanos. El altar, hermanos, o el púlpito no te hace ministro, hermanos. El ser quebrantado, buscar a Dios, sí. Amén. Predica con la Biblia en la mano, hermanos. El fuego en el corazón y el amor en las palabras. O sea, no, con lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Y ya por último, hermanos, el predicador no nace terminado, hermanos. Se forma con el tiempo, la prueba y la obediencia. Lea Romanos capítulo 5, hermanos. Póngalo de tarea. Romanos capítulo 5, ahí nos habla, hermanos, del proceso. ¿Sí? Cada mensaje es una oportunidad para exaltar a Cristo, hermanos. Tu mayor sermón es tu forma de vivir. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, por favor. Ya el tiempo se nos terminó, hermanos, el tiempo se acabó, por eso nos fuimos un poquito rápidos. Pero pues vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Vamos a hacer una oración. Si quieren el material o más material, pues se pueden comunicar conmigo, hermanos, y les podemos hacer llegar este material o otro que tenemos por ahí. ¿Sale? Señor, gracias por tu amor, gracias por esta generación, Señor, de predicadores que estás levantando, Señor. Creo que es un momento muy importante, Señor, que vive en nuestra sociedad, en el cual necesitamos predicadores genuinos como en el Pentecostés. Predicadores llenos de tu espíritu, Señor, pero predicadores que anhelen, Señor, llevar tu palabra, Señor, sin alterarla, Señor, sin una palabra pura, Señor. Y esa palabra que tú diseñaste para cambiar el corazón de esta sociedad, Padre. Bendícelos, úsalos, llénalos de tu presencia, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues Dios los bendiga. Así dejo lugar a la hermana. Dios les bendiga, hermano.
que el Señor te espera en su amor que libera. No lo dejes pasar, Él quiere tu vida transformar.